La misiva de reclamo a Rusia fue enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini al titular del Fondo de Inversión, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. El gobierno de Argentina envió fuertes reclamos a Rusia, en la que además se indica que se podría cancelar el contrato que tiene con ese país para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Esto debido a la demora en las entregas. Medios argentinos han confirmado que la misiva, subida al sistema público de información, fue enviada por correo electrónico a Anatoly Braverman el pasado 7 de julio por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. La funcionaria del gobierno de Alberto Fernández advirtió en la carta sobre una situación muy crítica en el país e hizo reclamos por las fuertes demoras en la entrega del segundo componente para completar el esquema de inmunización contra COVID-19. De la misma manera, exigió la entrega de 1 millón de estas dosis, pero desde Rusia le enviaron poco más de la mitad fuera del plazo que exigió. La funcionaria manifestó que comprenden la escasez y dificultades de producción hace algunos meses, pero que más de medio año después todavía están muy atrasados. Además hizo una fuerte advertencia: podemos pensar en algún momento recibir más componente 1 que 2 o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos urgentemente algo del segundo componente en este punto. Todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente. El documento también advierte a la administración de Vladimir Putin la llegada de dosis de Estados Unidos, en un mensaje con una fuerte carga geopolítica. La funcionaria mencionó los cambios en la ley de inmunizaciones. Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de los Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año e incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le comunicó que le pidió instrucciones a su equipo para hacer estudios para niños y adolescentes, pero no tuvieron respuesta. Y el canciller mexicano viajó a Rusia y también a China para que se pueda garantizar el envío de vacunas contra el COVID-19. El contrato que México tiene con Rusia es por 25 millones de dosis, de las cuales solo habrían recibido 900,000 hasta abril. México envía a su canciller, Marcelo Ebrard, a Rusia y China para asegurar el envío de vacunas ya acordadas con ambos países. El canciller mexicano indicó que los viajes son parte de un activismo dirigido que el gobierno mexicano considera necesario para que no se retrasen los acuerdos que ya están firmados, pactados e incluso pagados. Los principales países productores están entrando o ya están en fases intensivas masivas de vacunación. Por lo tanto, el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo, cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo, dijo en conferencia de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ebrard dijo que el contrato convenio con Rusia es hasta por 25 millones de dosis, de las cuales solo habrían recibido 900,000 hasta el mes de abril. Asimismo, tienen un acuerdo con China para el suministro de 42 millones de dosis, uno con la empresa Sinovac por 8 millones y los otros 34 con las dosis CanSino. Según el Fondo Monetario Internacional, se ha pronunciado respecto al poco acceso a las vacunas en la región de las Américas. Según la entidad internacional, solo México, Costa Rica y Chile se exceptúan de los países que han tenido dificultades para obtener suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. En el caso de México, el FMI señala que en el caso de México se han administrado más de 9 millones de vacunas a unos 8 millones de habitantes, lo cual representa cerca del 3.6% de la población. Poco más de 661,000 trabajadores sanitarios han recibido las 2 dosis de la inmunización y unos 213,000 aún esperan la segunda dosis. Bueno, evidentemente algo está pasando, ¿no? Y algo está pasando con, no sé si será directamente la empresa que produce la Sputnik V o los intermediarios de Rusia que pueden estar alrededor de ella. Pero una cosa sí es cierta, es decir, aquí ya no es solo Guatemala, aquí es Argentina poniendo este reclamo fuerte y amenazando inclusive con que ese contrato pues se rompa. Y bueno, y ahora la visita que va a hacer Marcelo Ebrard
precisamente a Rusia, porque de todas las dosis que ellos pidieron, que son muchas, 25 millones, les ha llegado apenas 900,000. Estamos casi igual que en Guatemala, donde de esta vacuna nos ha llegado 800,000. ¿Qué estará pasando con la distribución de la Sputnik V? ¿Será así para todo el mundo o estará siendo así únicamente para esta región latinoamericana? Lo que sí es que están quedando muy mal, ¿no? Exacto, Julio. Yo creo que el problema se da más que todo en la región latinoamericana, porque definitivamente hemos visto cómo otros países sí han tenido y han sido cumplidas con las entregas, han llegado en el momento que han quedado, han cumplido cada una de las partes con lo acordado dentro del contrato también. Pero no sabemos por qué priorizar a unos y a otros dejarlos rezagados. Porque países también, de segunda o de tercera, ¿no? Imagínate, para ellos. porque también hay que mencionar algo, y es que la Sputnik V no es la única vacuna que existe. Claro. Era la principal esperanza para muchos países, como Guatemala, como seguramente México, como seguramente Argentina. Y si te has dado cuenta, en nuestro país pues hemos tenido mayor cantidad de vacunas de otras casas farmacéuticas que nos han permitido ir avanzando, que estar esperanzados en Sputnik V. También ellos no se dan cuenta que al final pues pueden ir perdiendo, ¿no? Porque estas dosis se les pueden ir venciendo, pueden ir perdiendo y dar un producto de mala calidad también que no garantiza pues el cumplimiento de ese contrato, ¿no? Que son condiciones también van a perder clientes. Por supuesto. Ellos van a perder clientes. Exactamente. Entonces yo no sé qué tanto les conviene o en qué tanta disposición estarán también de devolver todo, porque imagínate, cuando se da el caso de Guatemala, ellos planteaban el hecho de regresar entonces como todo, cualquier ¿no? cosa, ¿no? Como quien dice, no nos importa. Exacto, ¿Sabes y qué es eso lo que es pasa? preocupante. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sandy? Es que aquí también podría haber otra teoría. Al final de cuentas somos un poquito más de 200 países en el mundo. Entonces dirá, que se nos vayan unos días, no hay tanto problema, igual los otros necesitan la vacuna. Quizás sea eso que nos ven, como te decía, como países de segunda, de tercera. Pero que sean claros y que digan, mire, mejor ya ¿Saben no, qué? Ya no queremos, ya no podemos. se pierde, pero mantener una esperanza sobre algo que al final, y no vemos cumplir. cada vez complicado, no. Están haciendo quedar mal a Vladimir Putin, y ojo con eso, porque Putin es un líder de los más aguerridos y claros en el mundo. Vamos entonces ahí con algunos datos para usted, para que sigamos con este análisis. Guatemala tiene un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones, Andy, por 16 millones de dosis de la famosa vacuna Sputnik V. Sin embargo, han surgido atrasos en la entrega de esta vacuna. Rusia afirma que no existe un cronograma de entrega de dosis debido a problemas con la producción de gran escala, que eso quizá no lo tomaron en cuenta. Guatemala ya realizó un pago de 614 millones de quetzales, correspondiente al 50% del total de dosis contratadas. Pero el gobierno guatemalteco no hará un segundo pago hasta que no haya certeza de la distribución. No, y tal vez esos otros 614 millones de esa segunda mitad del segundo pago que se compren de Moderna, de AstraZeneca o de quien las tenga ya listas para vendernoslas. Porque al final de cuentas también tenemos que recordar algo, ¿no? Es decir, sé que hay mucho requerimiento en todo el mundo, pero es que para las farmacéuticas esto es un negocio, inclusive para la farmacéutica rusa que produce esto, es decir, un negocio a gran escala. Exactamente, Julio. Y mira, así como hemos visto estos casos de Argentina, de México, que ya se pronuncian, llega un punto en el que ya la negociación, pues ya llegó a un punto donde definitivamente... De inflexión. Claro, entonces tienen que buscar otras alternativas. México, por ejemplo, por medio de su canciller, hacer el viaje, que recordemos que nuestro canciller también lo hizo en su momento, y que a pesar de esto también no es que hayamos tenido una mayor respuesta por parte de Rusia, porque tampoco no tenemos el envío masivo de dosis de vacunas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué más se tiene que hacer también? Porque seguir rogando en algo que ya se pagó, yo creo que tampoco es justo. O sea, para rogar no estamos, porque la gente se nos está enfermando y algunos se están muriendo, ¿no? Y eso está pasando en el mundo. Sí tenemos que reconocer que antes del pronunciamiento argentino, que antes de este viaje que va a hacer Marcelo Ebrard, canciller de México, Pedro Brolo estuvo allá directamente en Rusia. Y tú tienes razón, es decir, esto era esperanzador porque es una postura ya clara, obviamente, del gobierno mandar a su canciller, pero tampoco es que nos han venido gran cantidad de Sputnik V. Con lo cual, yo creo que el mejor replanteamiento que pueden hacer las autoridades de salud es esa segunda parte del contrato, cancelarla y buscar por otro lado. Definitivamente. ¿Vamos con más datos, Julio? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a verlos en pantalla. La eficacia de la vacuna Sputnik V es una eficacia alta, hay que decirlo, ¿no? 91.6%, como lo confirman los datos publicados en Lancet, una de las revistas médicas pues más respetadas en el mundo.
Es una de las 3 únicas vacunas en el mundo con una eficacia de más del 90%. Sputnik V proporciona una protección completa contra casos graves de COVID-19 y es que por eso también es una vacuna tan buscada y tan requerida. Una ventaja importante es que la Sputnik es una de las vacunas más baratas y una de las más fáciles de transportar, ya que la temperatura de almacenamiento es de hasta 28 grados centígrados, lo cual la hace la vacuna ideal para el territorio guatemalteco, ¿no? Con nuestro clima tropical que tenemos acá. Sin embargo, al final de cuentas, es una vacuna que podrá tener todas estas características positivas, pero lo negativo es que no viene, lo negativo es que no la distribuyen, lo negativo es que tú pagas y la vacuna no llega. Entonces, eso sí es una situación terrible, ¿no? Lo que sí, mira, lo que el Sputnik V nos ha dejado de aprendizaje es que debe el lote que ingrese, no importa si es Sputnik, no importa si es Moderna, de cualquier casa farmacéutica, dejar de una vez el resguardo del esquema completo. La segunda dosis, ¿no? Porque la incertidumbre de que pasaron muchas personas, de que les colocaron una vacuna, después no venía, y bueno, ¿qué iba a pasar con la segunda dosis? Ya no puede volver a pasar. Afortunadamente, pues se tuvo ya casi que en los últimos días. In extremis. Exactamente, pero ya no puede pasar. Y con la Sputnik V eso también nos puede quedar, ¿no? Ahora, esto es importante en lo que tú dices, no solo por la seguridad del esquema completo para cada persona que se ponga una Sputnik V, sino porque además aquí hay otra característica que pues definitivamente no es tan positiva del Sputnik V. El hecho que no se puede variar o mezclar con una dosis de otra vacuna. Si usted se puso Sputnik V en la primera dosis, forzosamente Sputnik V para la segunda dosis. De lo contrario, pues no, ese esquema no va a estar completo ni va a ser funcional. Entonces, he aquí la importancia de que rescatemos la cantidad de vacunas que necesitamos para terminar de vacunar a quienes ya se les colocó la Sputnik V y que hoy por hoy se haga lo que creo que se está realizando en este instante, el hecho de utilizar la vacuna Moderna proveniente de Estados Unidos y otra, eso sí, guardando el orden de tener asegurada la segunda dosis. Exactamente. Bueno, esto es lo que está pasando con otros países, con el tema de la vacuna rusa. Vemos cómo pues la ineficiencia se ha representado no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Hablamos de Argentina, hablamos de México, quienes ya han manifestado este descontento luego pues de varias acciones que han tomado, ¿no? ¿Qué hará el gobierno ruso? ¿Se va a mejorar esta situación? Lo estaremos viendo. Y por supuesto le estaremos informando. Vamos concluyendo con este tema y al regresar hablaremos de una situación preocupante en nuestro país y en un municipio específicamente. Imagínate que un alcalde esté involucrado en temas de narcotráfico. De narcotráfico, de lavado de dinero, y otra vez vemos cómo es permeable, cómo es poroso ese poder local. Y desde ahí empieza la corrupción, y desde ahí empieza lo malo, y desde ahí empieza parte de nuestros graves problemas sociales. Bueno, lo hablamos cuando regresemos. Por supuesto, usted siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, nosotros somos A la Medida.